puente del troll. Vasquez, Bridger y el mismo Hastings habían sellado para siempre el destino de la Donner Party o de la expedición Donner. Esto, como ya vimos en el episodio pasado, fue por sus simples intereses personales. Tanto Vasquez como Bridger como Hastings tenían cosas apostadas sobre la mesa con las cuales querían ganar. Los dados se habían echado, pero todavía faltaban más dados que echar en esta situación. Poco a poco, en estos siguientes episodios, vamos a ir viendo cómo son pequeños factores que parecen irrelevantes los que finalmente condenan a los viajeros de la expedición Donner. Una simple caída, un golpe, un problema, una pelea entre algunos de los viajeros podía significar un cambio radical para todos los involucrados en esta aventura. Por ejemplo, el joven Eddie Breen invitó a andar a la pequeña Virginia Reed, ambos de 13 años de edad, por los caminos cercanos hacia la expedición en pony. ¿Qué podía pasar? Dos chicos de 13 años que ya sabían montar, andando en un par de pequeños ponis por ahí. Lo que Eddie Breen no sabía es que un perro de las praderas iba a asustar a su pony ese día. De la peor forma posible, si el caballo iba a pisar a este perro de las praderas, un roedor primo de las ardillas, y al asustarse con el crujir del cuerpo de la pequeña ardilla, de este pequeño perro de las praderas, el caballo, el pony, tiró a Eddie al piso. La pierna de Eddie se reventó en una fractura compuesta en al menos 3 partes. Rodilla y tobillo estaban destrozados y las protuberancias de la tibia le atravesaron al muchacho la piel, convirtiendo esta en una fractura expuesta. Una fractura expuesta hoy en día implica una seria visita al hospital, un yeso, quizá una intervención quirúrgica, varias radiografías, clavos y probablemente una larga recuperación. Una fractura expuesta en 1846 implica probablemente amputación y o muerte. Accidentes como estos eran serias amenazas contra la calidad de vida de un ser humano promedio, incluso de un muchacho joven y de buena salud en 1846, pero eran increíblemente comunes en estas sendas largas de migración. ¿Qué pasó con el joven Eddie Breen? Bueno, un médico viajó desde el fuerte Bridger, que afortunadamente todavía estaba cerca, a atender la fractura. Cuando vio que la fractura era triple y expuesta y que todo el hueso estaba roto casi desde abajo de la rodilla hasta arriba del tobillo, el médico sacó su sierra, dispuesto a amputar la pierna completa de Eddie Breen. Los padres de Eddie se negaron, detuvieron la amputación, le pagaron al médico los $5 de consulta que el médico les pedía y lo mandaron de regreso al fuerte Bridger. James Reed, el líder de la familia, la amiga de Eddie Breen, Virginia Reed, decidió ayudarlos y fue a acomodar el hueso del muchacho lo mejor que pudo. Esto, por supuesto, implicó volver a meter el hueso dentro de la pierna herida y tratar de acomodarlo y entablillarlo con paños y tablones para que Eddie Breen pudiera seguir con su vida y los Donner pudieran seguir con su expedición, la cual, por supuesto, estaba solo comenzando a ponerse cada vez peor. Bienvenidos a este episodio de Bajo el Puente del Troll, titulado El Principio del Fin, cuarto episodio de la temporada 16, Las Estrellas Indiferentes, donde seguimos a los Donner, los Reeds y los Graves en esta devastadora, podríamos decir, aventura
de viaje y vida cotidiana en el año de 1846 que convirtió a un grupo de poco más de 100 viajeros en un campamento de caníbales incidentales. Los Donner se toparon por esos días después del accidente del joven Eddie Breen con una nota clavada en un arbusto. Esta nota era de Lansford Hastings. Recordemos que Hastings es el guía original que había no solo sugerido esta ruta, sino presuntamente quien estaba guiando a estos viajeros por la nueva ruta del atajo hacia el sur. La nota clavada en el arbusto decía que el paso a seguir era a través del así llamado Cañón del Diablo. El Cañón del Diablo no tenía este nombre porque estaba lleno de dulces y cosas hermosas. El Cañón del Diablo se llamaba así porque era un camino retador y árido, por el cual a la gente le costaba seriamente hacer pasar carretas, bueyes y herido, cosa que los Donner tenían en abundancia. Tenían carretas, tenían bueyes y ahora tenían un muchacho herido que muy probablemente iba a tener que viajar dentro de una de estas carretas que muy probablemente no iban a poder pasar por el Cañón del Diablo. Así que Hastings le estaba pidiendo al grupo que pausaran un momento antes de entrar al susodicho Cañón del Diablo y que una semana después cruzaran porque acababa de haber un accidente en el Cañón del Diablo. Hastings, al parecer, describía este accidente para que los Donner hicieran una pausa y meditaran cómo iban a pasar por ese camino. Lo que había pasado es que en la boca del cañón, un grupo de viajeros estaba atando yuntas de varios bueyes a una de las carretas. Cuando la rueda de una de esas carretas se rompió, la carreta se ladeó y jaló a los bueyes recién atados hacia el borde de la ladera del cañón. Desesperados, por supuesto, los dueños de los bueyes y de la carreta corrieron a tratar de jalar a las bestias y de arriarlas. Las bestias mismas estaban luchando por sus vidas, pero eventualmente el peso de estas enormes carretas arrastró a los bueyes hacia el vacío. Y los dos hombres que corrieron a tratar de jalar a los bueyes tuvieron que brincar lejos de los animales para no perder también la vida. Esto acababa de pasar hace unos días en el Cañón del Diablo, por lo que Hastings le advertía a los Donner que se llevaran las cosas con calma. Por supuesto que esta nota no puso un gramo de tranquilidad en la cabeza de los Donner, y James Reed, Charles Stanton y William Pike, tres de los viajeros, recuerden el nombre de James Reed va a ser importante a partir de este episodio. James Reed, Charles Stanton y William Pike decidieron aventajarse a hacer una vanguardia, una avanzada en el viaje para tratar de alcanzar a Hastings antes de cruzar con las carretas el Cañón del Diablo o ver incluso la posibilidad de no tener que cruzarlo. Entonces, Reed, Stanton, Pike salieron del campamento la mañana del 7 de agosto de 1846. Salieron, por supuesto, a caballo, no en bueyes, y a galope veloz. Y alcanzaron a Hastings, efectivamente, la tarde del 8 de agosto. ¿Sí? Entonces, unas 24 horas después de este episodio, descubrieron que Hastings efectivamente iba cerca de ellos, que estaba viajando más o menos a un día a galope veloz de ellos. Y Hastings habló finalmente con Reed y le dijo que estaba dispuesto a regresar medio día de viaje hacia atrás, pero solo hasta el pico más alto del Cañón del Diablo, que no estaba dispuesto a volver a atravesar el Cañón del Diablo para reatravesarlo con todo el grupo. Pero le dijo a Hastings le dijo a Reed exactamente cómo sortear el terreno para no tener que pasar por el pico, por la punta donde había sido el accidente. Ahora, este sortear el terreno sonaba positivo, pero también tenía su serie de problemas. Problemas como arbustos. Y bueno, hoy en día estamos pensando en arbustos y pensamos en a lo mejor una serie de pequeñas plantas, árboles chaparritos, cuadrados o recortados que están, no sé, al borde de un camino. Y cuando pensamos en arbustos, no pensamos que sean un problema. Había otros problemas como
arena, el nombre de Salt Lake City, que le da precisamente el nombre a esta famosa ciudad, es por el famoso lago de sal, y el famoso lago de sal es un desierto de arena blanca. Esta arena es blanca porque es increíblemente salada, tiene altos niveles de sodio, y esto vuelve el territorio particularmente infértil e inmisericordia. La arena blanca va a causar más problemas que solo la falta de árboles y de agua. Problemas que eventualmente se van a convertir en parte de la condena del grupo. Bueno, luego de hablar con Hastings, Reed decidió que él mismo iba a probar la ruta alterna que Hastings le acababa de describir, ¿sí? Si nos está dando una forma de sortear, de rodear el paso por el Cañón del Diablo con las carretas, y se supone que este camino es de alguna manera más seguro, voy a, por el bien de mi familia, asegurarme junto con Stanton y Pike. Pero Stanton y Pike le dijeron a Reed que no querían recorrer también el doble camino con él. Entonces Stanton y Pike, dos de los tres que habían hecho esta vanguardia, decidieron esperar al borde del lago de sal a Reed. Reed lo que iba a hacer era tomar el sorteo, es decir, este desvío del Cañón del Diablo, marcar la ruta, ir poniendo ciertas marcas y reencontrarse con la expedición el 10 de agosto de 1846. Esto es 2 días después, ¿sí? Entonces Reed le tomó un día extra de viaje, hacer el camino de regreso hacia el campamento por la ruta alterna. Y cuando Reed llegó, oh sorpresa, había 13 personas nuevas en su expedición. ¿Quiénes son? Bueno, ya lo sabemos. Se les habían unido, por fin en esa pausa, los Graves, nuestra familia protagónica, Sarah y su marido Jay, los Fosdick, podríamos llamarlos, y John Snyder. John Snyder es un nombre problemático, y no porque realmente vaya a causar muchísimos problemas, con uno basta. Cuando John Snyder conoció a James Reed, podríamos decir que acababa de conocer al hombre que lo iba a matar. Spoiler. Ahora, claramente ninguno de estos dos hombres sabía este hecho, ni sabía lo que iba a implicar a futuro para su grupo, que, de nuevo, es un efecto mariposa. Hay pequeños actos que tienen consecuencias imprevistas. Reed, al llegar de ver lo que acaba de pasar, o sea, que había tenido que sortear y que había tenido que rodear y todo esto, le dio esperanzas al grupo. Les dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a tener que pasar por el Cañón del Diablo. Yo acabo de sortear una ruta en torno al Cañón del Diablo, y sí, tiene caminos angostos y la vegetación es complicada y es un día más de viaje, pero efectivamente de ahí podemos reenrutar hacia el suroeste y vamos a empezar realmente pues no quiero decir descenso, porque aunque es hacia el sur, no era más hacia abajo, iban a ir camino arriba, colina arriba, efectivamente, ¿no? Entonces, iban a empezar su camino hacia el sur. Recuerdan que mencioné los arbustos, y bueno, junto con los arbustos hay matorrales también. De nuevo, esta parece no ser un problema, pero algo que no había sido un problema para Reed a caballo solo de ida, se convirtió en un enorme problema cuando toda la expedición se movió hacia adelante por este pequeño atajo. La expedición entera se topó con un valle de matorrales. Seamos claros. Imaginen un matorral, es como un árbol chaparrito o una planta, pero es una planta que tiene una estructura dura. Y en este caso eran matorrales espinosos que estaban muy entreverados y sólidamente enraizados al piso. No imaginen un parque, imagínense más bien la versión live action de Los Espinos de La Bella Durmiente de Disney. Imagínense que hay varios kilómetros completos en todo el valle llenos de estos matorrales y ningún espacio mayor a 5 centímetros entre todo este mar de matorrales por dónde pasar. Entonces sí, una persona a caballo a lo mejor podía sortear algunos de estos espacios. Una persona a pie, a lo mejor con las piernas debidamente protegidas y buenos zapatos,
podía caminar entre estos arbustos. Ahora, imaginen tratar de pasar las ruedas de una enorme carreta de media tonelada, las patas de los bueyes lentos y pesados que las jalan, y a todos los niños que venían en la expedición caminando a través de estos matorrales, porque recordemos que no podían sobrecargar las carretas subiéndose todos a las carretas, y ni siquiera a veces los puros niños. Entonces, pequeño problema. Bueno, esto fue, como les dije, cerca del 10 de agosto, cuando Reed llega con la expedición, les dice, nos vamos a ir por acá, y comienzan. Se quedaron varados en el Valle de Matorrales hasta el 15 de agosto. Estos deben haber sido por lo menos 3 días perdidos, haciendo un cálculo de que les iba a tomar más o menos 2 días la ruta completa. 3 días perdidos, porque no podían sortear este mar de matorrales. Les iba a tomar 3 días completos de trabajo. Cortar, arrancar, empujar y marcar un camino lo suficientemente ancho como para que los bueyes y todos los miembros de la expedición pudieran cruzar este pequeño, comillas, atajo que les iba a impedir tener que pasar por los picos del Cañón del Diablo, ¿no? Entonces, salió peor la cura que la enfermedad, a lo mejor no sabemos, nadie se desbarrancó, nadie se murió afortunadamente, pero perdieron 3 días de viaje en este pequeño problema. La tarde del 21 de agosto, Sarah, Fosdick, los Graves, los Donner y los Reed, y por supuesto todos los demás personajes que lamentablemente no podemos recordar todos sus nombres en esta enorme expedición, se toparon al fin con otra de las grandes vistas que esperaban tener durante su viaje. El famoso lago de sal, este enorme desierto pálido de arena blanca que los recibió y les causó inmediatamente, en sus propias palabras, una mezcla de ansiedad y desolación. Sí, la vista inicial fue hermosa, blanco y puro, y cielo y sol por kilómetros. Pero también eso significa nada, de nada, de nada, por kilómetros. Otra mala noticia aquí. Este pequeño desvío, junto con el atorón que habían tenido en los matorrales, les había costado en total, desde que habían dejado el fuerte, 16 días. 16 días en los que la expedición solo había recorrido 56 kilómetros. Muy poca distancia para lo que otros viajeros estaban acostumbrados. A estas alturas, si hubieran tomado la ruta tradicional, irían mucho más adelante que por el famoso atajo de Hastings. Bueno, para muchos de los viajeros en la ruta, estas nuevas complicaciones también abrieron un nuevo sentimiento de desconfianza, no hacia el desierto, sino hacia Lansford Hastings. ¿Por qué James Reed había apoyado la ruta si la ruta era tan mala? ¿Es que acaso Hastings le había mentido? Hastings, que era su único guía y su única salvación, en la mente de los viajeros de esta expedición se acababa de convertir en una persona desconfiable. Y esta desconfianza también tiene un peso psicológico negativo en lo que estas personas están haciendo. Estas personas están viajando solo movidas por la esperanza. Eso es lo único que los mueve hacia adelante. La esperanza de encontrar una vida mejor en California. Mejorar su salud, mejorar su estatus económico, mejorar su trabajo, mejorar todo eso. Pero estaban a punto, por el contrario, de ver al desierto cobrarse a la primera víctima de todo el viaje. Y esa víctima iba a ser Tom Halloran. Tom Halloran es un nombre que no hemos mencionado antes. Tom Halloran, a estas alturas del viaje, llegó al borde del lago de sal con tuberculosis. Él ya tenía tuberculosis desde antes, de hecho fue uno de sus motivos al parecer para abandonar Missouri, pero a estas alturas del viaje su salud estaba deteriorándose de una forma exagerada. Tom Halloran murió de tuberculosis la tarde del 25 de agosto de 1846. Y esto nos lleva a una tradición nueva para este grupo de viajeros.
La expedición Donner tuvo que realizar su primer funeral. Y en 1846, la muerte se manejaba muy distinto a cómo se maneja hoy en día. Bajo el puente del troll. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la muerte bajo el puente del troll, pero creo que nunca hemos hablado específicamente de la muerte en 1846. En el viejo oeste, los muertos le pertenecían a sus familias. Hoy en día esto es básicamente impensable. Tenemos un gobierno que regula las interacciones con nuestros muertos, porque hoy en día la salubridad, pero también el dinero, rigen la muerte. En el momento en el que un familiar tuyo muere, el hospital tiene que entregarlo a una empresa que esté específicamente aprobada por el gobierno para manejar a estos muertos con la salubridad debida, pero también que estén dispuestos a cobrar por ello. Hoy en día nosotros no somos dueños de nuestros muertos. Si nosotros no podemos comprobar que alguien puede firmar legalmente para recibir el cadáver y trasladarlo de una manera legal, nuestros cadáveres son trasladados automáticamente a ser enterrados o cremados por el Estado. No tenemos potestad sobre nuestros muertos. Y esta es una realidad muy curiosa con la que vivimos hoy en día y casi no pensamos esto. Yo no puedo ir a un hospital, firmar de recibido y subir a un cadáver a un carro y llevarlo a mi casa y enterrarlo en mi patio o ni siquiera en mi propia tierra, en mi propiedad, o cremarlo en una pira funeraria en mi patio de atrás. Esto es imposible. O si no imposible, por lo menos sí ilegal. Pero en el viejo oeste los muertos pertenecían a sus familias y eran las familias quienes se encargaban de lavar, afeitar y vestir a sus muertos y eventualmente de envolverlos en un sudario rudimentario o de vestirlos para ser principalmente enterrados, no cremados, por supuesto. Ellos eran también los responsables de hacer un ataúd. Aunque había ataúdes comerciales, por lo general era parte de la labor de la familia tomar las medidas del cuerpo y confeccionarles un ataúd rudimentario de madera cuando no tenían un vendedor comercial de ataúdes. En este caso, en las rutas de camino en la senda de Oregón, que ya estamos justo saliendo de esta senda a estas alturas de la temporada, no tenían ataúdes de sobra y había que confeccionarlos a mano con la madera encontrada en el camino, con hachas y clavos, para poder enterrar a un muerto. Cuando una familia tenía acceso a hielo, la familia trataba de ponerle hielo al cuerpo, en el torso, debajo de las axilas, entre medio de las piernas, y le cubría el rostro con una tela empapada en vinagre. Se creía que como el vinagre era un preservativo para la comida, funcionaba más o menos de la misma manera para la piel humana. No es muy funcional, hay que entenderlo y saberlo esto hoy en día. No puedes preservar un cuerpo con vinagre, hay otras maneras más eficientes, supongo, de hacerlo. Pero esta era la costumbre, poner el cuerpo en hielo, ponerle trapos empapados en vinagre y tratar de mantener el cuerpo fresco los días que se fuera a velar el cadáver, que eran varios, y mientras se preparaban las casas, en el caso de que hubiera acceso a una casa, para el velorio. ¿Por qué? Porque tampoco había velatorios dedicados. Para preparar una casa para un velorio, las paredes se recubrían de preferencia con tela negra. Se tapaban todos los espejos de la casa, se removían los muebles, se sustituían por sillas a veces prestadas y se colocaba en el centro de la casa donde otros pudieran visitar el cadáver, el cuerpo dentro del ataúd confeccionado para que se pudiera velar al muerto. Cuando el muerto comenzaba a descomponerse, era una seña clara de que la persona había muerto efectivamente y entonces se enterraba a la persona. Ahora acabo de mencionar algo curioso que a mí me llamó mucho la atención y que no pude dejar sin investigar honestamente en esta ocasión, y es que se tapaban todos los espejos de la casa. Esto brincó mucho en mi curiosidad
Y quiero hablar de esta práctica de tapar los espejos, que me lleva a una explicación interesante. La práctica de cubrir espejos está presente en muchísimas tradiciones de la muerte, pero rara vez está presente en diversas tradiciones por el mismo motivo. China, Israel, América entero tiene esta tradición. En diversos lugares de América se cubren espejos, pero lo interesante es que esta práctica tiene diversos motivos en distintas zonas. Algunas culturas, quizá podríamos decir las menos supersticiosas, cubren los espejos durante los velorios porque reconocen que nadie quiere verse a sí mismo en duelo, cosa que me parece un factor muy humano y muy interesante. Si tú estás bañado en lágrimas, destrozado, y de repente estás en ese dolo, en esa agonía, y volteas y te ves a ti mismo llorar, es distrayente. Y este distractor es mejor que sea eliminado. Bueno, los espejos son monumentos del ego. Es solo cuando buscamos ver cómo nos vemos, no cómo nos sentimos, no cómo estamos, sino cómo nos vemos en imagen, que realmente los usamos. Por lo tanto, los espejos son herramientas de buen estado. Cuando estamos en mal estado, cuando estamos rojos e hinchados y sin rasurar, no buscamos espejos. Y este es uno de los posibles motivos humanistas y racionales por los cuales se tapan o se cubren o se eliminan o se sacan los espejos de los velatorios o de las casas donde se vela un cuerpo. Pero hay otras tradiciones. También hay una raíz mística en varias culturas. En Alemania, los espejos se dejan en un cuarto, pero se cubren con tela blanca durante los funerales. En China, no solo se tapan, antes de taparse se cuelgan de cabeza, o sea que también me parece fascinante. Esto, al parecer, tiene que ver con la creencia de que un alma no va a querer marcharse de un cuerpo. Si se ve a sí mismo muerta en la tierra, se percata de que está muerta y se detiene en su acción de ascender a un plano superior. Esto es, de nuevo, muy fascinante, ¿no? Documentando esta tradición china, en 1910, un fulano llamado Reginald Fleming Johnston escribió lo siguiente: si un hombre muere, nota su reflejo en el espejo y entonces se horrorizará al darse cuenta de que es un fantasma. Se decepcionará de su propio estado y apariencia. Johnston también escribe que, cito, si algo tan ominoso como un fantasma o un muerto pasara enfrente a un espejo, su cristal se convertiría en un radiador permanente de la mala suerte. Un escalón más profundo en esta mítica. Los espejos rotos dan mala suerte, pero no solo porque sea de mala suerte romper un espejo y ya. No, hay un escalón más profundo en este sótano de tradiciones místicas. Sí, ese espejo alguna vez estuvo en un lugar donde alguien murió y ese espejo reflejó a un fantasma. Entonces ese espejo tiene atrapada dentro un alma malvada, o un alma en pena, o un alma sufriente. Y al romper el espejo, de alguna manera, liberas esa alma que va a seguir vagando, pero va a quedar pegada a ti. Por eso es posible que esta costumbre, no estoy diciendo que esté íntimamente ligado, porque no encontré ninguna afirmación directa, pero pareciera que esta práctica de los espejos como trampas que son capaces de atrapar un alma adolorida en un momento de la muerte, se convierten, cuando están rotos, en entidades de mala suerte. Es interesante. Una encuesta que se realizó en Carolina del Norte en 1964 reveló que la gente creía que si un alma se veía en un espejo al morir, vería reflejada su vida entera, y al ver pasar los años más felices de su vida, probablemente no querría marcharse a otro plano. De manera que la tradición americana a mediados del siglo XX era la tradición, no, más bien la superstición, era que los espejos eran como una especie de televisión para las almas y que al verse reflejados veían los eventos de su vida y esto hacía que se quedaran varados en este plano existencial. Otros resultados de esta misma encuesta
demuestra que había personas que creían que un espejo se iba a convertir en un reflejante permanente del alma del muerto, un poco como lo que veíamos en China, y que después el muerto iba a ser visible en el espejo, ¿sí? Entonces aquí vemos alguna mezcla, alguna infección de estas tradiciones y supersticiones, ¿sí? En China es que el alma va a atrapar el alma del muerto y se va a quedar atrapado, por eso hay que cubrirlos y voltearlos los espejos. En América, en pleno siglo XX, es que el muerto por su propia felicidad no querría ascender a los cielos, o quizá que sí se iba también a quedar atrapado. Hay un texto de 1773, estamos yendo mucho más hacia atrás, en las Islas Orcadas, esto es al norte de Escocia, que toca el mismo tema. Este texto dice: no sé por qué se encierra a todos los gatos de la casa, ni por qué se cubren todos los espejos cuando alguien muere. Tampoco puedo dar una explicación de ello. Ahora, este texto de 1773, aunque no es muy revelador porque no está explicando nada, agrega un dato muy curioso a la leyenda. Nadie había hablado de gatos, pero este fulano escocés dice: bueno, pues yo no sé, pero cuando en mi pueblo entierran a alguien, tapamos los espejos y encerramos a todos los gatos de la casa. Este es un dato que me pareció muy curioso. No sé, yo tampoco sé, como dice este hombre de 1773, yo tampoco sé por qué se encierra a los gatos en cuartos dentro de la casa. Sí entiendo toda la infinidad de vinculaciones que existen en la figura del gato, desde los egipcios hasta las brujas, durante también todo el medioevo con respecto a la figura del gato, específicamente con los gatos negros, oscuros o pardos. Pero me parece muy curiosa esta mención de este fulano en las Islas Orcadas en 1773. La práctica de tapar espejos parece ir todavía más atrás, parece ir tan atrás como el mismo judaísmo. El judaísmo contempla que durante el ritual de Shiva, es el ritual de los 7 días posteriores a la muerte de una persona en el judaísmo tradicional, en el Shiva, en estos 7 días, se cubren los espejos por 2 razones. 1, para no distraer al doliente con su propia imagen. Este es el primer factor que mencionamos al principio, ¿no? Esto es muy interesante. Damos vueltas una y otra vez sobre las mismas supersticiones y tradiciones. ¿Por qué? Porque se van infectando. Cuando una persona en Europa viaja en barco a América, va a infectar con su imagen, con sus tradiciones, con sus fantasías a otras personas. Somos virus de cultura, de alguna manera. Somos virus de supersticiones. Si yo tengo una superstición, puedo transmitirla a otra persona con el simple hecho de platicársela. Entonces, estamos viendo que desde el judaísmo antiguo existe esta idea de uno de los motivos es para que el doliente, para que la persona que está sufriendo no se tenga que ver a sí misma en dolor. Y para que no se preocupe, dice esta tradición judía, dice, para que la persona que está en dolor no se preocupe por su propio ego, se olvide de que se ve fea, se ve roja, se ve hinchada. No, que se concentre en el dolo del muerto, ¿sí? Y bueno, la razón mística en esta versión, digamos, judía de la leyenda es, se cubren los espejos para evitar que un espíritu malvado se pueda pegar al espejo durante el momento de tanto dolor y vulnerabilidad. Aquí se está hablando como de una especie de demonios, ¿sí? Se cree que durante el Shiva, como son 7 días de dolo, hay muchísima energía negativa, podríamos decir, en ese dolo, y los espejos son susceptibles a convertirse en atractores de malos espíritus o demonios, y entonces se cubren los espejos en esta tradición. Volvamos un poquito hacia donde partimos para no perderme por completo y regresemos a nuestra historia. Entonces, en el caso de los funerales del oeste, se realizaba una vigilia, por supuesto, con comida y bebida para los presentes. Se iba a esperar a que el cuerpo estuviera verdaderamente muerto, es decir, a que comenzara a descomponerse, porque durante estos trayectos no había médicos, no había doctores, entonces no había una manera de ponerle ni un estetoscopio rudimentario. A lo mejor las mismas familias no sabían tomar el pulso, se acostumbraba a poner un espejo enfrente de las fosas nasales, pero si la respiración era muy débil, cuando una persona estaba en coma también había errores. Entonces se esperaba que el cuerpo estuviera en descomposición. Se le daba a los vivos estos 2 días de velatorio para despedirse del cuerpo, y
Los entierros, el punto al que íbamos a llegar con toda esta digresión, es que los entierros son muy íntimos a mediados del siglo XIX, muy íntimos. Es la familia sola con su muerto, teniendo un último momento, y nadie los molesta, y nadie les dice cómo, ni dónde, ni bajo qué preceptos deben enterrar a su cadáver. Y eso me parece de alguna manera triste y bello de la muerte. Que sea algo tan íntimo, pero me parece que debe ser una forma mucho más terrenal de despedirse de una persona muerta. Lamentablemente en la modernidad, como algunos de nosotros sabremos, la muerte se despersonaliza. Y a veces es más poderosa esta idea de que no tuvimos suficiente tiempo con el muerto que la idea contraria, que es ya me despedí y ya cerré aquí porque tuve que durante 4 días ver a mi familiar muerto, ¿no? Me parece que este impacto de la carnalidad, de la muerte, afecta de forma positiva a lo mejor al pensamiento que tenemos de que una persona se fue para siempre. Y esta separación tan fuerte que hay en la modernidad con la muerte, a lo mejor nos impide tener de manera clara este cierre. Bueno, el proceso de la mortalidad en América cambió de manera radical en 1861. Tenemos un año específico, esto también es muy interesante. Ahorita estamos situados casi 20, 25 años antes, ¿sí? Pero en 1861, ¿qué iba a pasar? Bueno, iba a pasar la Guerra Civil Americana. Y la Guerra Civil Americana, al menos en Estados Unidos, cambió para siempre la forma en la que lidiamos con los muertos. ¿Por qué? Porque la cantidad de muertos en el campo de batalla era tal que no regresaban con sus familias. No había forma, no había logística, no había manera de mandar a miles y miles de cuerpos preservados de regreso a sus pueblos y a sus hogares para que fueran velados y enterrados por sus respectivas familias. En 1861, durante la Guerra Civil Americana, el gobierno de Estados Unidos se convirtió en uno de los primeros gobiernos del mundo en establecer una potestad militar de los cadáveres en aquel entonces, porque era una guerra, era una potestad militar. Eventualmente esa potestad militar, la milicia tiene derecho a enterrar a tu pariente muerto por ti y de mandarte una simple notificación. Y eventualmente Estados Unidos se da cuenta de que sí es cierto, tiene un grado de asepsia mayor, sí, pero también se da cuenta de algo muy claro. Mientras una organización tenga que manejar a los muertos, hay gente que tiene empleo. Y entonces eventualmente cuando esto pasa de ser una actividad militar a gubernamental, el gobierno establece que solo organizaciones privadas que tengan los medios para manejar a la muerte, podríamos decir, van a tener potestad sobre los cadáveres. Y pues eso nos lleva a donde estamos hoy en día. Hoy en día nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestros propios muertos. Tom Halloran, recordemos, se había muerto. Tom Halloran es lo que empezó toda esta digresión. Tom Halloran se había muerto de tuberculosis. Afortunadamente, el joven Eddie Brin, el chico que se había partido la pierna en 3 pedazos, seguía vivo al menos para el 31 de agosto de 1846. Luego de bajar a Tom Halloran al suelo, enterrado en un ataúd rudimentario, la familia de Eddie Brin al menos pudo subir a su muchacho a una carreta y seguir avanzando a lo que ahora iba a ser el enorme lago de sal. Pero este nuevo enorme lago de sal traía otra consecuencia negativa. El sol estaba impactando directamente sobre esta fina y pálida arena. Y a los pocos días de haber entrado al desierto de sal, los miembros de la expedición Donner se dieron cuenta de algo muy extraño. Varios de ellos estaban teniendo problemas para ver claramente. Y un par sentía que se había quedado completamente ciego.
bajo el puente del troll. Hombres, mujeres y niños se empezaron a quedar ciegos entre la expedición Donner y nadie sabía por qué. Estoy seguro que ustedes, si han estado escuchando atentamente, ya entendieron el por qué. Esta ceguera venía acompañada de dolorosísimas migrañas que además hacían a los viajeros de esa expedición tener que acostarse o vomitar en algunos momentos durante su día. Esta ceguera, por supuesto, era causada por la blancura de la arena reflejando al sol. Este tipo de ceguera es momentánea, pero si se exacerba el estrés en la córnea del ojo, si el ojo humano sigue percibiendo tanto albedo, tanta blancura durante kilómetros y kilómetros y horas al día, eventualmente esta ceguera se vuelve permanente. Ahora, como todos empezaron a quedar medio ciegos en la expedición, afortunadamente todos pararon y comenzaron a protegerse un poco de este brillo desértico, que era casi imposible de evitar. No había nada hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, por kilómetros, que sol y reflejo del sol. Y más encima, los bueyes también empezaron a sufrir con esto. Los bueyes, en este enorme desierto de sal, sin pasto, sin pasturas, sin árboles, sin verde cerca, se empezaron a morir de hambre y de sed. Específicamente primero de sed. Los bueyes de Eleanor y William Eddy, recordemos que los Eddy van a ser una de estas familias importantes durante este viaje. Eleanor y William Eddy eran una de las familias más pobres del grupo. Eran una familia numerosa, pero humilde, ¿sí? Principalmente. Y para sus tripas, porque también tenían a los bueyes más flacos y cansados del campamento. Todos, absolutamente todos los bueyes de Eleanor y William Eddy murieron en el maldito lago de sal, ¿sí? Entonces, los Eddy se vieron forzados a abandonar gran parte de toda su vida. ¿Por qué? Porque ya no tenían animales para jalar sus carretas. Y si ya no tenían animales para jalar sus carretas, ya no tenían una forma de avanzar con todas sus posesiones. Así que, literalmente, Eddy, Eleanor y sus hijos se subieron al lomo, en sacos, todo lo que podían cargar, que no los iba a fatigar o a matar en el camino, y continuaron adelante. Dije que eran una familia numerosa, no es cierto, la estaba confundiendo con los Reed, que eran 9, no, en el caso de los Eddy eran solo 4 personas, eran Eleanor, William y 2 hijos pequeños, hijos o hijas, no recuerdo exactamente. Tengo la idea de que son 2 niñas, pero no estoy 100% seguro porque hay muchísimas familias involucradas en este viaje. Bueno, el punto es que los Eddy eran 4 miembros y estos 2 adultos con 2 niños pequeños tomaron todo lo que podían de sus vidas y continuaron el resto del camino por el desierto de sal a pie, sin carretas, sin tener exactamente con qué sobrevivir, incluso nada que vender cuando llegaran a California, o no mucho que vender, excepto el poco dinero que cargaran todavía. La noche del 2 al 3 de septiembre, algunos miembros de la expedición Donner escucharon agua cerca del campamento. No mucha, pero algunos pequeños chapoteos. Y no la veían por ninguna parte, solo veían arena salada por todas partes. Así que los Reed mandaron a algunos de sus ayudantes a tratar de encontrar el agua y los mandaron con ganado. Dijeron, si encuentran el agua, no tiene sentido que caminen 3 kilómetros, encuentren agua y luego regresen para llevarse el ganado. Vayan, llévense a varios de los bueyes, ese fue el plan del patriarca de los Reed, llévense a algunos de los bueyes y
Entonces, denle de beber a los bueyes ahí y todo va a estar bien. No sobra decir que si les estoy platicando las cosas de esta manera es porque no todo salió bien. Los ayudantes de los Reed salieron con los bueyes a buscar el agua y los animales, exhaustos y moribundos al oler el agua cerca, se desbocaron en una estampida. Afortunadamente no mataron a ninguno de los hombres. El problema es que los animales se descontrolaron y estos enormes bueyes que sabían que se estaban muriendo de sed decidieron correr hacia el agua. El agua no era un río enorme, era apenas un lagucho, un charco, casi podríamos decir, en medio del desierto. Y los bueyes, al abalanzarse desesperadamente sobre el agua, corrieron y se bebieron casi toda la poca agua que los ayudantes de los Reed habían encontrado antes de que ellos pudieran llegar. Más encima, varios de estos animales, después de haber encontrado el agua, se desbocaron o se descarrilaron y no regresaron. Entonces, los ayudantes de los Reed acababan de tener un serio problema. No solo la mitad de sus bueyes se habían muerto durante el viaje por el lago de sal, ahora el resto de los bueyes que les quedaban se había reducido porque muchos se habían desbocado y habían decidido escapar de la ardua faena que tenían por delante. Y además, los ayudantes de los Reed casi no pudieron llevar agua de regreso al campamento porque los bueyes se bebieron casi toda el agua. Para poner la cereza sobre el pastel en esta noche fatídica del 2 al 3 de septiembre, esta fue la primera noche en la que la expedición sintió frío. No un frío comparable a lo que eventualmente iban a tener que sobrevivir quienes sobrevivieron, pero un frío que por primera vez les anunció que la cosa no iba a ser fácil. Varios supervivientes de la experiencia describen esa noche como la primera noche en la que ni siquiera las pieles de búfalo que llevaban en sus carretas les sirvieron para calentarse. Este es el nivel de frío que estaba empezando, y entiendan que estamos apenas en septiembre de este año, de 1846, que todavía no inicia la fiereza del invierno, que todavía no están en las montañas estos personajes, estas personas, porque fueron personas reales, y que aún así el frío ya era inclemente a estas alturas. La familia de los Eddy, que habían perdido a todos sus bueyes, aprovecharon la pausa que hizo el campamento en esta noche helada y en la cual los Reed perdieron a sus bueyes también para alcanzarlos. Recordemos que los Eddy se habían quedado sin forma de transportarse en carretas y entonces ahora iban a pie, así que se habían retrasado, pero finalmente se encontraron nuevamente con el grupo y en este lugar, tratando de recuperar su vista, de cubrirse del sol y de la blancura de la arena, tratando de encontrar agua y tratando de volver a arriar a los animales que habían perdido, el grupo, la expedición Donner, se quedó aquí una semana completa. Ahora, Eddie, William Eddy es el nombre completo. Me estaré refiriendo a Eddie como Eddie, pero entiendan que no se llama Eddie, se llama William. William Eddy aprovechó también esta pausa para ver si le podían prestar algunos bueyes del campamento y podía acarrear algunas de las carretas que había tenido que dejar en medio del desierto de sal y a lo mejor pedir prestados o comprar a crédito algunos bueyes a otra familia para ver si por lo menos podía recuperar algunas de sus posesiones y un poco de movilidad. Bueno, los Graves, ¿dónde estaban? Todo esto no hemos hablado de ellos en este capítulo. Los Graves habían tenido mucha suerte en esta parte de la faena y habían salido bastante íntegros de estas semanas de lucha. Los Graves tenían muchos bueyes, pero además eran todavía a estas alturas personas muy nobles y caritativas y le ayudaron a los Reed a buscar sus 18 bueyes perdidos. 18 es la cifra exacta de los bueyes que habían perdido la noche del 3 de septiembre durante la estampida. Pero dice el registro que no encontraron a uno solo de los bueyes perdidos. Bueno, Reed ahora solo tenía un buey y una vaca
para mover todas sus carrozas. Y recordemos que los Reed son una de las familias más grandes de este viaje. Entonces, para la noche del 10 de septiembre de 1846, cuando la nieve, la primera nieve del año, comenzó a caer, cubriendo la ya blanca de por sí sal del desierto, todo se complicó. Ahora era un desierto hirviente por los días, helado por las noches, a veces con nieve, y cuando no estaban cegados por la arena fina y blanca, estaban cegados por la nieve. Entonces aquí es donde, y por eso titulamos así este capítulo, todo comienza a salir mal. Ahora, algunos de los grupos que iban en la expedición, como los Eddy o los Reed, y que ya habían perdido su ganado, también se dieron cuenta de que con todos estos retrasos, porque imagínense, cada uno de estos días de retrasos, si pasaron una semana completa aquí varados, es una semana en la cual todos los miembros de tu familia comen, todos los miembros de tu familia beben, todos los miembros de tu familia ensucian y rompen y desgastan cosas. Los Reed y los Eddy se dieron cuenta de que habiendo perdido sus bueyes y sus vacas y gran parte de su ganado, y Eddy casi todas sus carrozas, ya no iban a tener suficiente comida para llegar vivos a California. Lo que significaba a estas alturas que todavía había otras familias con bienes y dinero y animales en el campamento que iban a tener que negociar. No era muy común que otras familias te ayudaran solo caritativamente por la bondad de sus corazones a sobrevivir un viaje, porque muy probablemente ayudarte a sobrevivir los iba a matar a ellos. Pero sí había forma de negociar. Lo que se acostumbraba era hacer arreglos monetarios, préstamos entre las familias que tenían ganado y las que no. Pero, de nuevo, para las familias que sí tenían ganado, esta era una decisión moral, pero era una decisión de supervivencia. El dinero no era realmente importante, porque sí, aunque te debieran $50 cuando llegaras a California, no iba a ser relevante si no llegabas a California porque habías dado tu comida, ¿sí? Entonces, había una decisión moral muy fuerte. Vender, prestar o regalar ganado a otra familia para su supervivencia a riesgo de poner a tu propia familia en una mala situación de supervivencia. Bueno, el 12 de septiembre de 1846, mientras algunos de los hombres solteros que viajaban con el grupo decidían deshacerse, tirar parte de su cargamento, y mientras los otros hombres de las otras familias los ayudaban a enterrar o a deshacerse de sus posesiones o a comprarles algunas posesiones, todas las mujeres de la expedición Donner se juntaron a discutir si sus maridos habían cometido un error al seguir al atajo de Hastings. Las mujeres estaban hartas y cansadas y su instinto les decía que esta ruta no era buena. Los humores y las alianzas en el grupo comenzaron a cambiar, se comenzaron a formar nuevas alianzas, pero también nuevos odios entre algunos de los miembros de estas familias. Y dentro del grupo había una sensación generalizada de desesperanza. De alguna manera, esta reunión de las mujeres, de las matriarcas de estos grupos, causó algunos estragos interesantes sociales dentro del grupo, donde ciertas familias comenzaron a culpar a otras familias de lo que todos estaban viviendo. Es que tu marido nos dijo esto, sí, pero tu marido perdió esto, y tu marido rompió esto, y tu marido aceptó esto. Entonces empezaba a haber toda una serie de culpas. Y, por supuesto, venían, podríamos decir, malas noches de acampada. Ahora, cuando digo noches de acampada, nos estamos imaginando algo muy diferente. Imaginemos la versión moderna de esto. Imagínate que quieres ir a acampar. ¿Y entonces qué haces? Bueno, preparas todas tus cosas que previamente compraste y que has guardado en una mochila impermeable de material sintético. Te subes a tu muy funcional vehículo, tan funcional como tu ingreso te lo permita, y enciendes a lo mejor el GPS de tu celular. Tu celular también, además de guiarte, te va a servir para que tengas entretenimiento. Puedes poner música, quizás hasta un video. Y entonces decides manejar con tu familia sobre llantas de caucho, no de madera, hasta el bosque. En el bosque encuentras tu ubicación central y después
te diviertes, caminas por un rato, bebes agua embotellada que previamente has comprado y has llevado hasta tu ubicación. Y tu familia decide, cuando cae la tarde, poner una tienda de campaña impermeable sobre un par de bases acolchadas con un par de sleeping bags encima. Sales a escuchar más música en una bocina Bluetooth mientras alguno de los miembros de la familia cocina, no sé, alguna comida preservada en una pequeña estufa de gas recargable o al fuego de los leños. Bebes también un par de bebidas calientes, incluso un buen whisky, algo de alcohol que te mantenga calientes las extremidades. Y eventualmente, cuando cae la noche y ya has reído y ya has bailado lo suficiente, te vas a dormir en tu bolsa de dormir afelpada y cálida dentro de tu tienda sintética impermeable para el día siguiente levantarte temprano, desayunar, ponerte protector solar, repelente de mosquitos y disfrutar otro hermoso día de acampada. La noche del 12 de septiembre, Sarah y Jay Fosdick hicieron algo muy parecido a esto que relato, pero excepto que sin carro, sin celular, sin música, sin GPS, sin agua, sin tienda de campaña impermeable, en medio de la nieve, sin bolsa de dormir, sin protector solar, sin mosquitos, bueno, con mosquitos y sin repelente de mosquitos y sin ninguna de todas estas cosas que solo tenemos como comodidades maravillosas de nuestra modernidad. No, Sarah y Jay Fosdick se acostaron o en el piso o en la parte de atrás de una dura carreta, cubiertos con pieles de búfalo que realmente no alcanzaban a calentarlos del todo, ni siquiera vestidos, y cerca de un fuego que no ardía demasiado fuerte porque la humedad en el clima no lo permitía, lejos de cualquier seña, de cualquier pobre árbol, porque no había ya a estas alturas del desierto nada de árboles, y bebiendo antes de acostarse unos pocos tragos de un agua rancia que habían robado de un charco lodoso donde habían bebido decenas de bueyes sedientos que después se habían perdido para dejarlos desesperanzados en medio de la nada. Por supuesto que, aunque podamos romantizar esta pequeña imagen de Sarah J. Fosdick abrazados, quizás semidesnudos, bajo estas pieles de búfalo, viendo a las estrellas en medio de la noche, una noche que sí, debe haber sido hermosa. Imagínense la claridad, sin contaminación, sin smog, sin revolución industrial, en medio de un desierto, la cantidad magnánima de estrellas que había esa noche. Pero eventualmente acercaron sus cuerpos el uno al otro y probablemente, dado que no tenían agua ni siquiera para beber, Sarah y Jay Fosdick no se habían bañado en poco más de una semana. Incluso cuando llegaban a obtener un poco de agua, la costumbre durante los viajes, no digo que haya sido la costumbre del viejo oeste, hay muchas concepciones erradas de que la gente no se bañaba en el medioevo, que la gente no se bañaba en el viejo oeste. La gente sí se bañaba, por lo menos con agua de una barrica o de un pequeño barril, se bañaban, ¿no? Pero la gente sí se bañaba. Pero en estos viajes, donde caminaban 6, 8, 10 horas diarias, donde defecaban al descampado y no tenían papel de baño, donde menstruaban sin toallas sanitarias, donde jamás se lavaban los dientes, porque eso sí, en 1846 no había cepillos de dientes. Hoy existía la costumbre de limpiarse los dientes con cepillos para otras cosas o con palillos de madera o con otras cosas, pero la higiene dental iba muy atrás en 1846. Entonces, esto es solo para que se creen una imagen realista de lo que estaba pasando esa noche sin romantizarse. Y entonces Sarah y Jay Fosdick se acostaron esa noche, helados bajo sus pieles de búfalo, bajo un cielo hermoso, muertos de sed, bebiendo agua rancia, apestando a personas que caminan 8 horas diarias sin haberse bañado en 15 días, con una higiene bucal totalmente nula, sudados, poco limpios, a disfrutar esta noche. Viajar al oeste era sucio. Estar sucios era el común denominador de los viajeros hacia el oeste,
por mucho que quisieras mantenerte limpio, ibas a tener que pasar por polvaredas, ibas a tener que pasar días enteras sin agua, sin beber, con un mal aliento, sin comer, con un mal aliento. En cuanto, por ejemplo, a la menstruación, en 1840 y pico, la menstruación se controlaba con trapos. La costumbre era doblar un paño o un trapo y asegurártelo a la cintura debajo de la falda con un cinturón. Un cinturón que tenía una tira por debajo del cuerpo, entre las piernas, y cuya única función era sostener ahí adentro de la ropa interior el paño sobre el cual ibas a menstruar. ¿Por qué? Porque la ropa interior era holgada en 1840 y tantos. Entonces no podías simplemente apretar el paño con la ropa interior que usabas. No, tenías que usar un cinturón de piel debajo de la ropa interior lleno de paños para evitar que la menstruación manchara la ropa. Ibas a sentirte terriblemente mal durante los días de la menstruación, caminando entre polvo y tierra y sangre y, por supuesto, pulgas. Las pulgas eran también un factor común y lamentablemente las pulgas son, además de hacerte miserable con comezón, son una fuente peligrosa de enfermedades. Así que esa noche, la noche del 12 de septiembre, los Fosdick se fueron a acostar exactamente en estas hermosas condiciones a tratar de descansar un poco más. Alcanzamos a nuestro grupo ahora el 25 de septiembre, cuando, creyendo seguir las huellas de Hastings, los Donner se dieron cuenta de que estaban siguiendo otras huellas en el camino. Esto es 10 días después de los eventos que acabo de relatar. Y 10 días después, los Donner se dieron cuenta de que habían errado su camino central, o de que Hastings estaba perdido también. Todavía no lo sabían, todavía no lo sabemos. Y se dieron cuenta el 25 de septiembre de 1846 de que llevaban 10 días caminando por un rodeo innecesario de casi 200 kilómetros. 10 días perdidos. Cuando se dieron cuenta de esto, reenrutaron y el 26 de septiembre finalmente llegaron al río Humboldt. Finalmente pudieron purificar agua y saciar su sed, rehidratarse, lavar su ropa, lavarse el cuerpo, relajarse, tomar un baño muy probablemente frío, pero en este desierto fatigante y cálido, y después de días sin bañarse, sudados, debe haber sido un baño maravilloso. Y se dieron cuenta de que lo que ellos habían calculado como un viaje de 36 días hasta el río Humboldt se acababa de convertir en un viaje de 68 días por el nuevo atajo Hastings. Qué horror y desesperación saber que estás en medio de la nada, que cada día que pasa consumes más recursos, que cada día que pasa necesitas más recursos y que por más que avances por el famoso atajo, cada vez estás más lejos de llegar a tu meta de lo que hubieras estado de tomar el camino completo. Cuidado con los atajos, nos dice también esta leyenda o esta historia, si en realidad fuera una historia de ficción creada como advertencia, pero no lo es. Luego de una pausa de algunos días en el río Humboldt para beber y purificarse y limpiarse, el 5 de octubre de 1846, el grupo de viajeros de la expedición Donner intentó pasar sus carretas por primera vez sobre una de las colinas más escarpadas de su viaje. Ahora, les recuerdo que esta historia estaba muy relacionada con Reed y con Snyder, quienes dijimos se habían conocido de una manera fatal cuando se conocieron. Pues resulta que este 5 de octubre de 1846, un muchachito, uno de los ayudantes de la familia Reed, estaba ayudando a los Reed a pasar su ganado por encima de estas colinas escarpadas. Este muchachito se llamaba Milt Elliot. Ahora, Milt Elliot estaba siendo ayudado por Snyder, el fulano que va a poner fin a ciertas cosas aquí el día de hoy y que va a poner fin también a nuestro episodio del día. Snyder de repente se volteó con Milt Elliot y le dijo que estaba haciendo mal las cosas. Y
Snyder se molestó mucho cuando el muchacho no hizo exactamente lo que le pedía, así que tomó una fusta, una de estas varas para azotar ganado, y comenzó a golpear a Milt Elliot. Reed vio lo que estaba pasando y se le acercó a Snyder y le dijo que dejara de azotar al muchacho. Snyder, quien todavía tenía la fusta, o no sé si era una fusta o un látigo en la mano, amenazó a Reed y le dijo que lo iba a agarrar a azotes si le volvía a levantar la voz. Reed sacó un cuchillo de su cinturón y amenazó a Snyder. Snyder tomó la culata del látigo y golpeó en la frente un par de veces a Reed. Reed se defendió y le clavó el cuchillo a Snyder, perforándole un pulmón. Snyder cayó al piso escupiendo sangre y un par de minutos después estaba muerto, desangrándose sobre la arena blanca del desierto. Desde que Reed había vuelto a hablar con Hastings y desde que Reed había sido el patriarca y el que había convencido a todos los Donner y a los Graves y a todos de tomar el atajo de Hastings hacia el sur, Reed se había vuelto un hombre muy poco popular. Y Snyder, quien había sido un hombre fuerte y capaz que había estado ayudando a todos en la expedición, se había convertido en un hombre muy querido. Esta querella entonces trajo un serio problema para el patriarca de los Reed. Snyder se acababa de morir, Reed era el responsable y la expedición exigía justicia. Un fulano llamado Louis Keever, que era amigo de Snyder, pidió justicia inmediata. Ahora, normalmente lo que se hacía en un caso como este era, se tomaban un montón de testimonios de personas que habían visto lo que había pasado y se guardaban esos testimonios escritos para cuando se llegara al destino, en este caso a California, se presentaban frente a una corte y entonces la corte emitía un castigo adecuado para el culpable de las acusaciones. Pero Louis Keever quería justicia inmediata. Y entonces, la expedición Donner tomó una de las decisiones más perjudiciales para su propia supervivencia. No, afortunadamente no mataron a Reed en ese momento, que era lo que Keever estaba pidiendo por la muerte de su amigo Snyder. Reed era un hombre importante y rico, digamos, o adinerado, y tenía mucha familia, y su familia era quizá la más grande de todas las familias que iban en la expedición. Así que la expedición decidió sí castigarlo en vivo, digamos, pero no matarlo, pero casi matarlo. La decisión final fue que Reed iba a ser exiliado del grupo. ¿Cómo? Lo iban a abandonar a su suerte en medio del desierto, sin armas, sin agua y sin comida. Pero si Reed no se resistía a marcharse, entre comillas, pacíficamente, su familia no iba a sufrir ninguna consecuencia negativa. Los iban a dejar a todos continuar en la ruta, los iban a dejar a todos quedarse con sus posesiones y su ganado, iban a hacer todo. Bueno, Reed en ese momento leyó la situación, se dio cuenta de que estaba en una situación de terrible desventaja. Se ofreció a cortar y confeccionar un ataúd de madera para Snyder. Pidió disculpas a la comunidad por lo que había sucedido. Trató de hacerles entender que había sido un malentendido, que Snyder había maltratado a uno de los peones de Reed en primer lugar y que lo había atacado con el látigo o con el mango del látigo, lo había golpeado, o de la fusta, lo había golpeado un par de veces en la cabeza. Me parece que era un látigo, el arma real. Y a pesar de sus disculpas, la expedición decidió exiliar a Reed. Reed se despidió de su familia aquella tarde. Afortunadamente, esa noche, 2 de sus hijas se escabulleron a pie y lo encontraron en medio del desierto. Le dieron a Reed un rifle, 2 pistolas, un montón de balas, un paquete de galletas y la expedición continuó su camino después de su último encuentro con Reed exiliado, sin saber que acababan de exiliar al único miembro de la expedición fuera de los guías, fuera de Hastings, Luis y Salvador, 2 guías de los que hablaremos más adelante. Reed había sido el único hombre que había recorrido parte del atajo
a pie y a caballo y que había sobrevivido al viaje. Era el único civil que sabía la ruta y era uno de los patriarcas más importantes. Para bien, o más bien, para mal, al exiliar a Reed, la expedición Donner se acababa de condenar a sí misma. Este fue el episodio 4 de Las Estrellas Indiferentes de Bajo el Puente del Troll, temporada 16. Nuestro siguiente episodio nos presenta las vicisitudes de la expedición Donner sin James Reed, sin este patriarca que acaba de ser exiliado. Nos presenta los problemas de Margaret Reed, su esposa, y, por supuesto, nos adentra en el infame Valle del Perro, donde nuestra expedición va a sufrir todavía muchas más peripecias. Hasta la siguiente semana, nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, les agradezco haber puesto atención, sus donaciones, que siempre son increíblemente bien recibidas, su apoyo, sus comentarios, toda su participación en los eventos de este Patreon y, por supuesto, sus oídos que mantienen vivo y esperanzado mi trabajo. Hasta la siguiente semana, nos volvemos a escuchar en Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.